Y ya son las 5 de la mañana, ya es la hora que espero con ansias, porque hablar con Noel Alejandro Leal es hablar con alguien que no le teme a las palabras, que no busca formas simpáticas de decir las cosas. Las dice y punto. Y bueno, el que quiera despertar, con él puede hacerlo perfectamente. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, estoy feliz. Cuéntame. Porque estaba viendo que un candidato opositor rechazó la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias de Venezuela. ¿Y por qué? El señor Andrés Velázquez aseguró que el CNE, afín al chavismo, es un brazo electoral del régimen de Maduro. Perdón. Tengo que aplaudir. Tengo que aplaudir. Porque no cualquiera llega a esa conclusión. Y menos... Pero a pesar... No, pero digo, a pesar de todo eso, se postula. Por supuesto, es que no solo se postula. Estaba hablando de justo Andrés Velázquez, un hombre que ha sido víctima de manera formal de ese CNE por el cual ha llamado a votar en múltiples ocasiones. Él aduce, y yo no tengo cómo negárselo, que le robaron la gobernación del estado Bolívar, donde él ya fue gobernador en una oportunidad. Quiso volver allá y se la robaron 1 o 2 veces. Y no importa, él después volvió a llamar al voto para las asambleas nacionales y para cualquier otra cantidad de tonterías. Igualito, ahora se inscribe en las primarias, dice que el CNE no debe estar en las primarias, pero él avaló aquellas primarias del 2011, donde el CNE fue quien las organizó. Te puedo asegurar que él es uno de los participantes en la creación de la comisión de las primarias, que es la que está llamando al CNE como asesor técnico. Ya llevan varias discusiones y por supuesto esto superará el punto de asesoría técnica a que sea la realización propia por parte de la del CNE de las primarias, igual como fue en las asquerosas primarias del 2011 para elegir a Capriles para el 2012. Estás hablando de Andrés Velázquez, miembro fundador de Causa R, y es bien interesante ese punto para colocarlo. ¿Sabes que Causa R, si bien Andrés y varios de sus directivos se quedaron en lo que es supuestamente la oposición, otro de los fundadores principales de la Causa R se fueron directo con el chavismo, entre ellos Ali Rodríguez Araque, Aristóbulo Isturi, Pablo Medina y tantos otros. El caso interesante es que cuando todos estaban en la Causa R, ellos estaban en la Causa R, nace el Foro de Sao Paulo. Y es precisamente Pablo Medina uno de los voceros de la Causa R por Venezuela en la presentación inicial del Foro de Sao Paulo. Es precisamente Ali Rodríguez Araque, el primer director del medio de divulgación de la primera revista del Foro de Sao Paulo. Es decir, que si mi país fuese un poquito serio con respecto a eso y escuchase lo que dice Andrés Velázquez y le tomase un mínimo de seriedad a cualquier cosa de lo que diga él, o los que son como él, o cualquiera que llame a las primarias, cualquiera que llame a votar, de los que han llamado a votar en todos estos años y más después del 2004, donde quedó demostrado científica y académicamente el fraude electoral, la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Igual, vamos a suponer que se mantienen firmes en esta etapa de la mentira y dicen no hay CNE en las primarias, no hay CNE en las primarias, pero son mentiras, están pidiendo al CNE todo, ábreme centros para inscribir gente, vamos a intentar hacer que la gente del exterior vote, es decir, todo para hacer bulto para las elecciones presidenciales. Pero si mantuviesen ese cuento de esta mentira, no CNE en las primarias, sí CNE en las elecciones presidenciales, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Solo buscar cómo dorarle la píldora a la gente de una u otra manera para que la gente vaya al matadero electoral con algún tipo de esperanza.
una esperanza bufa, una esperanza suicida, una ridiculez más, que no cambia nada de cada una de las actitudes de lo que ha hecho la estructura esa de oposición desde el inicio. Por eso es que siempre es muy importante recordar que esto es así desde el inicio, no que la gente empieza, no, es que ahora, no, señores, ustedes le dijeron que el primer candidato contra Chávez fue su compadre, Arias Cárdenas, y le dijeron que había que tener unidad por él, por Arias Cárdenas. Después le pusieron una cosa como Rosales, por favor, que también es otro de los candidatos para esta nueva primaria. Y hubo unidad, candidato único, todos unidos allí. Después Capriles 2 veces, también unidad, candidato único, todos unidos ahí. Porque ahora, esta semana, hubo una reunión precisamente por lo de esta comisión de las primarias que está solicitando la asesoría del CNE, y entonces uno de los diarios más mediocres del país, tilda, pone un tuit, y me imagino que habrá sido uno de sus titulares, la unidad que hace siglos no teníamos. Y es exactamente la misma porquería de todos y cada uno de los chistes anteriores. Es decir, es eso, es la acumulación del ridículo, o como he estado indicando durante ya un tiempo, es el abuso a los pendejos. Porque es que hay que ser pendejo para creer que existe algún tipo de vía electoral para salir de esta desgracia. Y esta gente abusa, de verdad. Noel, sigo. La oposición pidió abrir 3.000 centros de inscripción para nuevos votantes. ¿Se lo exigen a quién? Al CNE. Al CNE. Entonces, están exigiendo abrir centros a alguien a quien no quieren en las primarias, pero sí en las finales. Por supuesto. Entonces, los líderes... Sí. Dime, Jenny, perdona. No, te decía que los líderes opositores respaldan que las primarias se celebren el 22 de octubre. Pero también dan su mensaje. Si me disculpas, quiero leerlo porque son muy profundos. Por favor. Nuestro respaldo al anuncio de la Comisión Nacional de Primaria. Este es un paso importante para la construcción de una alternativa política sólida que alcance a representar los intereses de la mayoría de los venezolanos. Lo dijo el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles. Y eso creo que fue corta y pega del cuando lo dijo en el 2011. Pero no solo él. El Guiado dijo: hoy le damos certeza a los venezolanos y ahora es el momento de llamar a la participación de todos. ¿Tengo más? Por favor. El Partido de Acción Democrática dijo: es Venezuela quien debe decidir. Eso es importantísimo, no cualquiera lo piensa. Volvemos al señor que no quiere al CNE, don Andrés Velázquez. La decisión está en manos de la ciudadanía, que podrá elegir al candidato unitario que derrote a la dictadura. Otro más. Jesús María Casal. Desde este momento debe haber unidad política y ciudadana, y llamó a los protagonistas de este proceso a continuar en la lucha por el cambio a través de las elecciones internas. Dios santo. Bueno. Noel, ¿yo te acordás que te dije que me iba a postular? Sí. Ya tengo 4 votos. Ah, una maravilla, porque eso porque no ha empezado la campaña. Porque... Y de verdad, ¿qué? No. Y el CNE no tiene nada que ver. No, y eso porque no has empezado la campaña o no has conseguido el financiamiento para colocar una gran cantidad de gente que diga que vota por ti, que ni siquiera existe, pero no importa. Eso es la costumbre de lo que sucede aquí. Tú sabes que esto es muy gracioso cuando tú los ves a ellos negando una etapa frente a una decisión, ¿no? Por supuesto que si tú vas a competir en las elecciones presidenciales, las mismas serán controladas por el CNE, porque toda decisión que tiene que ser con el gobierno, es decir, hecha a través de decisión que tiene que ver con el Estado, pues es hecha a través de esos mecanismos del Estado, como es el CNE. Y eso es muy bueno colocarlo también en la fotografía para que se vean cómo se han burlado de la gente constantemente todos estos años. En el 2017 metieron a la gente fue otro gran abuso que cometieron con la gente, con el cuento de un plebiscito, y los hicieron firmar 3 papelitos y una gran cantidad de tonterías. Bueno, todo eso se hizo para parar las protestas que existían en la calle en el 2017. Pero entonces a la gente le dijeron: este plebiscito es vinculante.
¿Vinculante con qué? De acuerdo al librito ridículo, de acuerdo a lo que mismo ellos están expresando, que al final las elecciones son con SNE, explican la burla que le hicieron al país en ese año. Porque todavía son tan ridículos que se ponen, no, el mandato del plebiscito. Ese es el abuso. Se han burlado de la gente con todo el descaro una y otra vez, repiten la burla una y otra vez, y lamentablemente hay mucho país que le aplaude la gracia. Porque hay mucho país que entra en esa discusión absurda, bufa, que lo dijimos hace ya tiempo, que la primera discusión venía en eso, el voto que está en el exterior. Hay que hacer que la diáspora participe, porque la decisión de todo el venezolano en el futuro de Venezuela es fundamental. Y eso hace, lamentablemente, que mucha gente sienta, sí, es mi deber participar. Y empieza ese engaño, se va haciendo cada vez más masivo y más contagioso. Da mucho dolor ya ni enfrentarnos a esta realidad por enésima vez. Porque si fuese nuevo, pero es que ni siquiera, hasta lo que hablábamos, esa palabra de Capriles puede ser perfectamente un recorte y pega de lo que dijo él o cualquiera de los ridículos candidatos del 2011 o de las primarias regionales que han habido para elecciones de alcaldes o gobernadores. No hay nada, es que no pueden mostrar absolutamente nada nuevo, porque el único fin sigue siendo el mismo, legitimar electoralmente a la tiranía. Porque simplemente no existe manera de salir de la tiranía por vía electoral. Pero ya se ha visto en las elecciones en 2004, gente votando acá en Estados Unidos en contra de Chávez en ese momento. Resulta que cuando te ibas al padrón habían votado allá. Sí, y es eso. Porque todo ha sido una mentira constante. Fíjate. Eso 2004, no ahora. 2004, el 2004 se voltearon radicalmente los números, ¿no? El porcentaje que había votado para la salida de Chávez fue superior, pero no, eso lo voltearon en la madrugada y todo. Después no había mayor problema. Vino la aceptación. Ese día que se dio el fraude en agosto, éramos, ¿qué? Al mediodía en la Plaza Altamira éramos 40 personas protestando. Después de que el chavismo mandó gente para allá y mataron a la señora Maritza Ron y hubo una serie de heridos, en la tarde éramos apenas 400 personas peleando por el voto de un país. ¿Por qué? Porque el trabajo lo había hecho la oposición, le habían quebrado la columna vertebral al país. Eso era 2004. Entonces la burla ha sido constante una y otra vez en todos los esquemas, porque el chavismo ha abusado también del esquema electoral. Nosotros tenemos municipios, centros electorales donde hay muchos más votos que electores. Tenemos cualquier cantidad de mesas electorales donde cuando suman los porcentajes te da bastante más del 100%. Tenemos 15.000 personas viviendo en una sola casa. Tenemos personas que tienen años de muertos y por supuesto aparecen como votantes y como participantes en la elección. El padrón Mes Santa reveló una serie de salvajadas como esa que se contrataron, porque más allá de la persecución política, el apartheid que demuestra el Mes Santa, está ese fenómeno de esa mentira de personas venezolanos que estaban en el exterior, que en el exterior votaron en contra del chavismo, y no importa, aparecen como si hubiesen votado en Caracas, en el centro electoral donde estaban residiendo, y por supuesto con un voto a favor del chavismo. No hay trampa, no hay. Por eso es que siempre cuando me refiero al fraude electoral venezolano, y es algo que se puede extrapolar a los distintos fraudes electorales que estamos viviendo a nivel global, hay que entender siempre el fraude como un pulpo. Son muchísimos tentáculos manejando distintas partes del esquema que hace posible los fraudes electorales modernos. En el caso venezolano todo se ha hecho, todas las cochinadas más una. Aquí se probaron toditas las que se podían explotar en otros países. Y todas y cada una de esas cochinadas fueron avaladas por todos los nuevos candidatos a las primarias. Sí. Por supuesto fueron avaladas por todos sus partidos políticos, fueron avaladas por todos los miembros de la oposición que hacen vida en la anterior Asamblea Nacional, en la otra o en la que vayan a votar, por todos los que se reunieron frente a esa comisión de primarias, que es igual de estafadora que la comisión de primaria del año 2011. Vale recordar que la presidenta de la comisión de primaria de aquel tiempo, Teresa Albanés, dijo en los Estados Unidos que ella certificaba la calidad de trabajo de Smartmatic.
Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Es increíble cómo después de tanto tiempo todavía la gente crea que hay una salida electoral. Exactamente. No solo el tiempo, sino la repetición de exactamente la misma mentira. Exactamente la misma mentira. Y es lo que entonces te avergüenza frente a cualquier otra persona que te llega con algún comentario sobre algún candidato, sobre algo, sobre cualquier cosa. Y de verdad te genera un malestar, porque ¿cómo es posible que alguien se atreva a estar discutiendo eso frente a la realidad? Hay una realidad tangible, constante. Este es un proceso socialista que impone una tiranía comunista y ha destruido Venezuela. ¿Cómo se ha logrado? Voto a voto gracias al colaboracionismo. Es una realidad que simplemente es gigantesca, enorme, evidente, que ya tiene un cuarto de siglo siendo realidad. ¿Y por qué Diosdado amenaza con que no va a haber primaria? Porque es que son muy graciosos. Ahorita dijiste la fecha, octubre. Imagínate el circo, sí. ¿No? Estamos en febrero. Solo la campaña de las primarias hasta octubre. El circo es impresionante. Va a ser una cosa realmente agotadora, realmente asquerosa. ¿Por qué Diosdado dice, no, le viene con el chiste? ¿Por qué? Porque ya le dieron la fecha. Ah, es octubre. El gobierno dice, bueno, vamos a poner las elecciones para diciembre del 2003. ¿Cómo va a ser la primaria en octubre? ¿Cómo va a ser la campaña? Claro. Entonces, la gracia es burlarse, meterle candela, presión a la olla, pues, de distintas maneras, pero para toda esa presión y todos esos chistes, lo único que buscan es que la gente entre al matadero electoral. Porque lo que dice Diosdado es simplemente meter a la gente en el matadero electoral. Hay que elegir rápido porque ellos pueden lanzar las elecciones antes y hay que tener un candidato consolidado, un candidato que ya esté conectado con el pueblo. Entonces, todo ese festival es eso, contribuye. Por eso es que siempre hay que entender que lo que hace el supuesto gobierno con la supuesta oposición es una sola cosa, es un vals perfectamente acompasado y es el mismo vals que vienen tocando para poder haber puesto a Chávez desde el 98 a destruir a Venezuela. Ahora, no sé cómo serán las internas, porque en las primarias se cuentan hasta la papilla que comió el día que nació. No sé qué va a pasar, porque son muchos los candidatos para ser un candidato único. Bueno, aquí nosotros vamos a vivir, por supuesto, viene ahorita esta etapa donde muchos de ellos van desistiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los números no les dan, no les bajaron el cheque completo, ya el chiste, ya nadie se come la mentira, ya el discurso se les gastó tanto que no hayan que hacer, o salió algo demasiado asqueroso y ya no pueden continuarlo, ¿no? Pero entonces vamos a ir el decantamiento y vamos a ver también los apoyos. Yo me sumo a la campaña de yo no sé quién, yo me sumo a la campaña de yo no sé quién. En el año 2011, en pleno debate, Leopoldo dijo, yo me sumo a la campaña de Capriles. Entonces, es decir, ese tipo de espectáculos ridículos y mediocres lo vamos a volver a vivir. Está bien, así sí. Porque yo ya estaba pensando que iba a ser para alquilar balcones. Por supuesto, a la hora de la elección de las primarias, llegaremos allá, si se llega, con 4 o 5 candidatos. De una vez podemos decir que los candidatos van a estar entre Capriles, María Corina, Manuel Rosales y el Conde de Guácharo. Entonces, el otro que sumen más adelante, aliado. Y esto ahí tiene 5. Ya. Sí. Bueno, van a llevar hasta última hora porque le están inyectando muchísimo dinero a Delsa Solórzano. ¿Qué más van a llevar hasta allá? ¿María Corina? Sí, María Corina ya te la nombré. Ya la nombré. Sí, ella va a ir, porque tú sabes que ese es un caso muy especial, porque es el sumum de la ridiculez. Ya vamos con este ejemplo. Ella ha sido compañera de viaje de esa estructura de oposición todos estos años. Uh-huh. Ella le ha levantado la mano a todos esos candidatos socialistas, todos con partidos inscritos en la Internacional Socialista, todos que en su discurso son propuestas socialistas. Ella le ha levantado la mano y participaba en cada una de sus fiestas. Pero ella no es socialista. Pero más allá de eso está
que ella es el principal motor de solicitud de las primarias. Y ahora se queja de que sus compañeros de viaje quieren hacer el negocio con el CNE, el mismo negocio que ella financió en el 2011. Porque en el 2011 cada uno de los candidatos tuvo que hacerle un cheque a la comisión de primaria para que la comisión de primaria le hiciera un gran cheque al CNE para que organizara esas elecciones. Entonces, pensar que sus compañeros de viaje, sus camaradas de todos esos años, no iban a hacer lo propio en otra oportunidad y salir ahora a decir, yo no quiero esto, es el sumum de la ridiculez. Y eso el país tiene que terminarlo de aprender, porque lo que estamos hablando es de Venezuela, del futuro del país. Estamos hablando de gente que supuestamente hoy se está dando cuenta de que sus compañeros de viaje son unas lacras asquerosas. Gente que supuestamente hoy entiende que el problema es el socialismo. Gente que supuestamente hoy entiende que el CNE no debe manejar las elecciones, pero nada más las primarias presidenciales sí las tiene que manejar el CNE. Bueno, claro. Entonces, ese sumum de la ridiculez es lo que está valorado más serio y positivo en el país. Entonces, por supuesto, frente a eso, le ponen al conde de Guácharo como contraparte. ¿Por qué? Porque al final todo es simplemente eso, un chiste mediocre. Pero un chiste terrible, porque quien paga el pato es el venezolano. Tú sabes que yo, desde hace años, antes de la llegada del chavismo, yo siempre decía que Latinoamérica es un chiste malo, pero que Venezuela es un chiste cruel. Eso es lo que ha hecho la estructura política de mi país durante todos estos años, desde el 58 para acá, de una manera muy eficaz, y por supuesto con el chavismo a máxima revolución. En esta semana dialogué con un señor venezolano que está trabajando acá en un trabajo que no es lo que él hacía en su país, pero hay que salir adelante como sea. Y me alegró la claridad de su pensamiento. Es como si te escuchara todos los días. Y no es normal, porque hay gente que aquí te dice, no, que hay que votar porque hay una posibilidad, y este señor sabe que no. Pero no es la gran mayoría. No. Entonces, cuando escuchás a alguien que entiende lo que está pasando, es maravilloso, porque lo tenemos hoy de oyente, así que un abrazo. Saludos. Te da esperanza. Eso, y es eso, y ese, pero tú sabes que yo vivo insistiendo también en que la esperanza es Venezuela, pero para que esa esperanza que es Venezuela y volver a hacer a Venezuela tangible, se basa en que los venezolanos entendamos esa realidad en todos y cada uno de los aspectos. Uno de los aspectos principales es entender la inviabilidad electoral. Si usted no entiende la inviabilidad electoral, usted ya viene con un peso en el ala grandísimo. Si usted ve esto como un simple robo y no ve el componente ideológico de lo que está sucediendo, usted ya no puede despegar. Si usted cree que esa oposición de alguna manera le brinda las oportunidades para la salida de esta tiranía, no es que usted no pueda despegar, es que usted está amarrado, está anclado, y anclado en porquería. Y eso es importante que la sociedad termine de entenderlo, que vaya graficándolo frente a esa serie de realidades. Lo más interesante de todo esto es que ninguna de esas realidades son nuevas, son simplemente una constante desde el inicio del chavismo. No, hay otra noticia que no entiendo por qué preocupa. Maduro volvió a patear la mesa del diálogo y puso en duda el regreso de las negociaciones con la oposición. ¿Qué negociaciones? ¿Y qué patear tablero? Todo es igual. Todo es igual. Lo que pasa es que Maduro sabe jugar bien su juego, el chavismo sabe jugar bien su juego, el chavismo hace todas sus payasadas esperando que suelten a Saab, y después que suelten a Saab, que le sigan quitando sanciones, y después hasta que le devuelvan los reales, otros reales que están congelados por alguna otra cosa que no tenga que ver con las sanciones. Es decir, ellos tienen mucho espacio de juego, ¿no? Si hoy tú dices, vamos a ir a las negociaciones
de nuevo, algo que el chavismo pudiese hacer con todo el gusto del mundo, nada más que para divertirse con la discusión de quién tiene la legitimidad de ir a la discusión. Porque ¿quién? En representación de quién va a ir a qué negociación con Maduro. Entonces, todo eso forma parte del juego que hace el chavismo para enloquecer más a la sociedad venezolana. Y por supuesto, dicen que, según Jorge Rodríguez, condicionó la continuación del diálogo a la liberación de unos 3.000 millones de dólares en fondos bloqueados. sí. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, no va a haber diálogo. Y esto es una parte que es importante. Estos son los mismos 3.000 millones de dólares que ya habían discutido que sí se iban a colocar y que iban a ser manejados por la ONU. Es decir, dentro de toda la cochinada, el chavismo tiene allí hasta un motivo para pelear con todo el respaldo internacional del caso, porque eso es uno de los acuerdos firmados por Gerardo Ley como representante de la plataforma unitaria, y en la cual supuestamente la ONU iba a intervenir para que esos fondos fuesen hacia el pueblo venezolano a través de una serie de mecanismos de ayuda humanitaria que también se le iban a robar, pero bueno, no normal. Seguro. Claro. También dice que acusaron a la plataforma unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, firmado en noviembre por ambas partes, Es ese que mismo. contempla la recuperación de recursos retenidos. Es ese mismo. Son esos 3.000 y pico millones de dólares que iban a entrar a través de esos mecanismos. Ese fue el segundo acuerdo donde firma como plataforma unitaria. Recordemos que esos son los tiempos en que Guaidó era el presidente interino, ¿no? Esos documentos aparecen de manera clara por el gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, por la plataforma unitaria Gerardo Ley. Es decir, parte del inmenso chiste y de la mentira con la que estuvieron no solo burlándose del venezolano, sino burlándose del mundo entero. Ahora, protección del pueblo venezolano. Ni al gobierno ni a la oposición le importa el pueblo venezolano. Pero eso no es novedad. Eso no es novedad ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. En realidad eso no es novedad, no es algo que sea extraordinario. En eso no somos ni pioneros ni exclusivos. No, tenemos otras cosas para ser exclusivos. Ya rompimos los récords del país con mayor nivel de corrupción. Somos el país con la diáspora más grande y sin guerra, ¿no? Superamos a Ucrania y a Siria. Es decir, hay cosas de las que sí, la hiperinflación más alta de la historia, el robo más grande que ha habido y ahora en la historia de la humanidad, todo eso sí son récords exclusivos de Venezuela. Como también somos la segunda reserva petrolera, la primera reserva petrolera certificada del mundo, como también somos esta tierra de magia que ha sido destruida precisamente por los que han hecho posible todos y cada uno de los récords oscuros, todos los que quieren seguir manteniendo al país sumido en la mediocridad, que quieren seguir teniendo al país sumido en la barbarie, por los que quieren seguir mintiéndole al mundo diciendo que existe algún tipo de vida democrática. Es decir, esa magia increíble que es Venezuela, esa esperanza que es Venezuela, siempre está lamentablemente cargando con algo que muchos países pudiesen tener simplemente como lastre, ¿no? Pero aquí es el mediocre, el corrupto, lo más podrido de la sociedad, lo que se ha llevado a la dirigencia del país. No solo en el tiempo del chavismo, lo tenemos en toda la etapa del cuento de la pseudodemocracia. Entonces, cuando uno ve todo esto, porque es hasta los comportamientos políticos, a mí me da muchísima risa cuando algunos de estos infelices dirigentes de oposición se quejan del sectarismo del chavismo. Y cuando lo hizo una ADECO es algo más deprimente, porque un gobierno asquerosamente sectario, y ADECO fue el gobierno de Jaime Lucinchi. Entonces, es decir, nosotros lo que hacemos es ese empatar una desgracia que viene desde hace mucho tiempo, una desgracia que siempre tiene el mismo hilo conductor, el socialismo. Entonces, este inmenso mar de porquería en el cual pretenden ahogar a Venezuela, el venezolano
ese venezolano con el que conversaste esta semana, esos venezolanos que están despertando la realidad, esos venezolanos que despiertan y no se comportan como veletas, sino aprenden de verdad a comprender cuánto vale Venezuela, aprenden a entender la carga ideológica de lo que estamos viviendo, aprenden a entender el concepto internacional en el cual estamos sumidos. Ese tipo de venezolano es el que va a poder rescatar al país del desastre. Es el venezolano que está entendiendo que están abusando de sus compatriotas, que les mienten de manera descarada, no una. Ese venezolano que despertó y hace su mea culpa y entiende la realidad, son los fundamentales para la construcción del mañana. Es decir, esa Venezuela posible, lejos de toda esa basura que está reflejada, muy bien reflejada en esos dos documentos de las discusiones en México, en ese festival de mentiras, en esa apropiación de dinero que de verdad le pertenece al ciudadano venezolano. Cuando el venezolano entienda que todo eso es lo que hay que dejar atrás, podrá reencontrarse con Venezuela. Es importante comprender que todo ese tipo de situaciones no son nuevas, las hemos vivido durante todos los años de nuestra historia pseudodemocrática y revolucionaria, pero sobre todo importante entender en esta etapa de estos casi 25 años, casi un cuarto de siglo de chavismo, que es constante la burla, que esa estructura de oposición lo único que ha hecho es usar al ciudadano común una y otra vez para vestir de democracia esta desgracia, una y otra vez para poder facilitar el robo gigantesco, una y otra vez para poder adoctrinar a nuestros hijos. Así de simple. Y recién estabas hablando de la inflación. Y bueno, Venezuela es el primero, ¿no? Dice que el alza de precios interanual en enero alcanzó el 440%. Y la inflación de marzo en Argentina fue del 6% mensual y del 98.8% interanual. Y va a ser peor. O sea, Argentina es el cuarto país después de Venezuela, Zimbabue y Líbano. No contemos Cuba porque de ahí no se puede saber nada. Así que supongo que debe estar por ahí más o menos. Fíjate, Jenny, la BBC sacó un reportaje sobre lo que fue el Viernes Negro de Venezuela, ¿no? Pequeño artículo. Pero el artículo reza, abre con estos dos primeros párrafos y dice: los ingresos totales hasta la fecha, sin contar nuestro último dividendo no repartido, han ascendido aproximadamente a 1,5 millones de libras esterlinas en francos suizos y bolívares venezolanos, en lo que convertimos nuestros ingresos por seguir siendo las monedas más duras del mundo. La frase aparece en la novela de Ian Fleming, Operación Trueno. Es una frase que por supuesto pertenece a la saga de James Bond. Eso era Venezuela, eso era su moneda. Eso, el Viernes Negro fue en 1983, justo cuando la palabra Venezuela Saudita era el común denominador para explicar a Venezuela en ese entonces, justo frente a esa realidad de lo que significaba nuestra moneda, apenas en 1980. Y listo, la destrucción total. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? En esa pseudodemocracia que tanto aplauden, en lo que muchos quieren volver de la cuarta. Hoy que nos encontramos en el proceso del chavismo, en estos 25 años de destrucción tan increíblemente exagerada, donde se han hecho las sopotoscientas reconversiones, donde Venezuela pierde 14, 15-0 de aquel bolívar, de aquella moneda de la cual se hacía referencia como una de las más duras del mundo. Eso, cuando ves esa inflación récord, cuando ves que hemos sido el país récord en hiperinflación, superando al proceso hiperinflacionario de Zimbabue, que tenía todos los récords anteriores, simplemente que no entienda que todos ellos son culpables de nuestra destrucción, de la destrucción de ese país, de esa moneda, de esta magia, quien todavía busca rescatar algo de eso, es una persona que lo único que quiere es seguir hundida en la miseria, en el daño, en la podredumbre. Y eso hay que terminarlo de entender. Eso tiene que entrar en la cabeza de todos y cada uno de los venezolanos. Encontrarnos con Venezuela es fundamental. Para encontrarnos con Venezuela
tenemos que salir de toda la porquería que ensució a Venezuela, que hizo de Venezuela esto, porque Venezuela es parte de ese reflejo, de esa frase de esa película. Venezuela es aquel faro de libertad. Esa sensación tan increíble que tú lo puedes encontrar cuando hablas con estos venezolanos de corazón que llegaron aquí en plena dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y dijeron: llegamos a la libertad. Porque esa dictadura era faro de libertad en el mundo. Entonces, si el venezolano no termina de entender esa realidad y cómo le han mentido durante todos los años a la pseudodemocracia y cómo es la burla extraordinaria durante los años de la revolución, el gran problema lo sigue teniendo el venezolano. El gran problema de Venezuela sigue siendo mucho venezolano que quiere vivir sumido en la mediocridad y en la porquería. Y a ese venezolano, junto con sus dirigentes, hay que ponerlo atrás. Atrás. Como todo país lo tiene. Es el lastre de un país. Todos los países lo tienen. Tú no puedes poner al lastre del país a dirigir el país. Ahora, la frase que leíste es demoledora. Libras esterlinas, francos suizos y bolívares venezolanos. Fíjate que ni siquiera te aparece el dólar en la referencia. Exactamente. Ni siquiera te aparece el dólar en la referencia. Y eso es 1980. Ajá. Sí, pero ayer fue. No es tan lejos. No es tan lejos. Y de esa fecha ahora, 14 ceros menos. Exacto. Si no me equivoco. Y hay que colocar en toda la perspectiva, porque ahí está el país que fue. También está el país que podemos ser. Porque el mañana del mundo, hablando del asunto de las monedas y las nuevas monedas que vienen, y los proyectos que cada vez se gozan más de ir desplazando el dólar a llegar a monedas internacionales para negociaciones internacionales basadas en monedas en base a reservas, vuelve a colocar a Venezuela en un mapa extraordinario y lo que puede ser Venezuela en el soporte de una moneda nueva. Yo sé que esto es un asunto que le molesta mucho a mis amigos liberales que sueñan con quitar los bancos centrales y hacer toda esta cosa, dolarizar. Entiendan la guerra que hay hoy contra el dólar. Entonces, el asunto es que ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia un esquema de intercambio monetario que va a basarse en monedas que tienen reservas como soporte, reserva real, reserva en oro, reserva en commodities, reserva en... Pero si no hay reserva, la moneda como tal del mañana no va a ser la circulante regular. Más allá del asunto de los bitcoins y todo esto, la moneda de peso para las grandes transacciones internacionales será una moneda que derive de estos esquemas. Y ahí vuelve Venezuela. Entonces esa frase donde te coloca esta moneda que hasta excluye al dólar e incorpora al bolívar como las monedas más duras de aquel entonces, es eso parte de lo que fue y puede ser Venezuela en cualquier momento si hacemos lo correcto y nos tomamos en serio lo que vale Venezuela, si entendemos todas las maravillas que tiene Venezuela y, como siempre lo repito, de las cuales están allí para nuestro disfrute, para nuestro orgullo y para ser responsables por ellas. También somos guardianes de las mismas, y al ser guardianes correctos de las mismas, reales administradores de ellas, Venezuela simplemente se pierde de vista. Y esa frase la podremos volver a oír en el mañana. Amén. Tienen todo Demás para que vuelva a ser el faro que fue para América. Solo depende de que despierten, de que dejen de creer que la elección puede sacar. Y no es Maduro. Maduro se va mañana y las cosas siguen igual. Exacto. Tú sabes que yo, para explicar esa situación, cuando el asunto de la enfermedad de Chávez y todo lo demás, yo saqué un artículo en aquel momento que puse, ¿y si no se muere? Para explicar que simplemente las cosas no cambiaban. ¿Se muere o no se muere? Simplemente las cosas no cambiaban. ¿Por qué? Porque lo que gobierna es un proceso revolucionario. ¿Y Cuba? Exactamente. Fidel no está, Raúl no está, Díaz-Canel puede que mañana no esté. Sigue. Y sigue. Corea del Norte. Toda la etapa... Ah, justo. El viernes, don Maduro felicitó a Kim Jong-un por el Día de la Estrella Luz. 81 años del nacimiento de Kim Jong-il. ¿Cómo iba a faltar Maduro para felicitarlo? No podía faltar.
Fíjate que esas son parte de las cosas que uno siempre quiere explicar para que se entienda cómo la revolución es una sola y cada uno de los fenómenos son aportes ridículos en cada una de ellas. Tú sabes que el Partido Comunista de Corea del Sur y el símbolo de Corea del Sur, por supuesto, igual es el martillo y la hoz, pero en el caso de Corea del Sur son más poéticos y le pusieron un pincel. Entonces, un martillo, la hoz y un pincel, porque las artes forman parte del esquema. La revolución es una sola y la burla es la misma. Pero yo cuando leí la felicitación me encantó, como tiene que ser. Maravilloso, cómo no se van a festejar. Y ahora que Bolivia y Venezuela fortalecen sus relaciones, porque son hermanos y amigos, Arce y Maduro son tan cercanos que son hermanos. Son lo mismo, igual que Evo era hermano de Chávez, igual que Chávez, que Evo es hermano de Maduro y es hermano de López Obrador, y Maduro es hermano de Néstor y de Cristina, y Petro es hermano de Lula, y Lula es hermano de Biden. Así estamos. Son hermanos aquí. Pero Venezuela y Colombia también reviven normas para el comercio fronterizo. Sí, como explicábamos antes del triunfo de Petro, venía este proceso de, por supuesto, el asunto fronterizo, la normalización de las fronteras, siempre y cuando hacerlo por parte, porque el asunto es ver de dónde se saca una comisión, un negocio. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, eso se va haciendo por parte. También es esta normalización de la frontera, es como ir reforzando la franja guerrillera que maneja lo que era la FARC y lo que era el ELN, cómo no pisarse los callos en eso. Y el resto es esa parte de esa carpintería, grandes discusiones totalmente estériles sobre grandes proyectos faraónicos, los cuales no tienen ningún tipo de piso y los cuales simplemente generarán titulares y robo, no es nada. Sí, así es simple. Es así de simple, porque quien pueda esperar algún tipo de otra cosa del gobierno de Petro con el gobierno de Maduro, eso es como esperar que las elecciones puedan salir del chavismo. Viste que la señora Cristina ha tenido algunas pequeñas causas con la ley, ¿no? No muy grandes. Empapelaron Buenos Aires con carteles muy educados. Proscripción un carajo. Cristina 2023. Es que ellos ya están llegando al mismo nivel de abuso que los de aquí. Increíble. Es impresionante. Es impresionante. Como todavía la justicia es lenta, entonces la señora puede presentarse, obviamente ganar, porque ¿qué le hacen unas causitas como las que ella tiene? ¿Cuánto robó? y nada más. Y nuevo fuero presidencial. Claro. Proscripción un carajo. Cristina 2023, la patria es el otro. Dios santo. Dios y la santo. figura de ella siendo la B de la victoria. Dios santo. Es que lo que duele es que si se presenta puede ganar. Eso es lo más triste, eso es lo más triste. Pero una gran pelea que ellos tienen allí. Cristina no se quiere dejar morir, mejor dicho, no quiere que la maten políticamente, y entonces dice, sigo siendo yo. Y ella se va un paso adelante. Ella cuenta con eso, con gran parte de la población que simplemente no quiere entender la realidad, pues. Y eso es parte de eso mismo, pues. Es como, en mi país no hay nadie que crea de verdad, más allá de ese chavismo, de ese 18% de lo que es el chavismo, que es el que se expresa en votos cuando no acompaña a la oposición, que esté con Maduro. No, hasta eso tienes que quitarle un gran pedazo que es simplemente clientelar. Simplemente no hay nada. En mi país simplemente no hay nada. Si hubiese un ápice de posibilidad de algún tipo de elección limpia, yo sería uno de los primeros que diría, sí, chicos, vamos a elecciones. ¿Por qué? Porque la realidad es esa, simplemente no hay nada. Pero yo estoy absolutamente consciente de dos cosas que son muy importantes, que yo creo que todos tienen que terminarla de comprender. Si SN no hace trampa, si mañana la gente pudiese ir a votar con su cédula
su partida de nacimiento, lo que sea, es ese. Y en ese momento es cuando se le valida su participación electoral. Ese es de verdad el nuevo registro electoral. En ese momento se está haciendo todas las cosas de la manera más limpia posible. Cualquiera de los candidatos que pudiesen estar en la palestra política hoy con posibilidades de ser el contrincante de Maduro han sido compartícipes de esta desgracia, una y otra vez. Entonces ellos llegarían y igual el chavismo votaría eso, ese 18% o menos, votarían por Maduro, el resto votarían por el otro candidato y el otro candidato diría ganó Maduro. Ganó por poquito, pero ganó Maduro. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Sí, doy fe. Entonces, Sí. no solo lo hicieron, no solo fue ese candidato, sino fue respaldado por todos los demás, porque ninguno de los demás le dijo, tú estás haciendo una cochinada. Ninguno de los demás dijo, tú estás entregando el país. Ninguno de los demás dijo, esto es insoportable, aquí hubo un fraude electoral y tú estás entregando el país. No, ninguno de ellos dijo nada de eso. Más bien, toditos ellos llamaron a votar por el partido de ese candidato para las elecciones de la Asamblea Nacional otra vez. Es que a nadie le conviene, porque si todos están en la misma, nadie puede decir, ah, no, esto no es legal. Ahí está. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que el país tiene que terminar de entender, y no solo mi país, todos nuestros países con respecto a eso que ha sido tan funcional, toda esa oposición funcional, todo ese proceso que ha hecho que Latinoamérica, que estaba a punto de implosionar, realidades tan increíbles como la que vive Argentina, como la que está viviendo Chile, como la que ha vivido Perú todos estos años, el desastre que se está sembrando electoralmente en Ecuador, lo que está viviendo Bolivia, lo que está sucediendo en Colombia, todo esto ha sido democráticamente gracias a un aparato de colaboracionismo. Claro, muchos más con niveles de arrastre tan asquerosos como el venezolano, o con niveles un tanto ridículos como vemos en otros países donde aparentemente están en una oposición, pero hasta pensaban poner los mismos ministros que venían del gobierno. Mira, es cosas absolutamente aberrantes lo que hemos visto en cada uno de estos capítulos de Latinoamérica. Y como ahora que Nicaragua le quitó la ciudadanía a los que deportó, y está bien, la ONU dijo que no, que eso va contra el derecho internacional, y nada más. Y es que nada más, ya íbamos al punto de que siempre me gusta a mí tratar con respecto a la comunidad internacional y ese tipo de realidades. Nada más, ¿y qué? Porque ¿qué otra cosa pueden hacer? Sino decir, ok, más nada. Porque ¿qué te vas a inventar? En el caso de Nicaragua, que la tiranía está muy bien establecida, ¿qué puedes hacer contra ella? ¿Le vas a poner más sanciones a qué? A ese pueblo que ya lo han matado en guerra, lo han matado de hambre, lo matan de enfermedades de vez en cuando. ¿Dónde está la novedad? Si no se extrae a la tiranía, y eso no es una decisión de ningún tipo de comunidad internacional, eso es una decisión que tiene que ser de parte de la estructura y ahí vamos a salir de Nicaragua y vamos a ponernos en el proceso venezolano. Si no se parte de la extracción de la tiranía, que es una decisión de una vanguardia en parte de Venezuela que esté respaldada por una masa crítica que esté consciente de esa realidad, y esa vanguardia no consigue al aliado que se necesita para este tipo de operaciones, y la misma no cuenta con el eje de la Fuerza Armada, lo mismo que he explicado desde el principio, que ahora otras personas quieren explicarlo con otras palabras, es la única manera con la que se hace esto. Pretender hacer eso y no instaurar una dictadura después es el colmo de lo estúpido. ¿Por qué? Porque el país se va a desquebrajar. ¿Por qué? Porque no puedes jugar con las debilidades democráticas frente a un proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque no entiendes que el país fue completamente penetrado por el proceso de revolucionario, por toda la estructura de la tiranía, porque no terminas de comprender que son miles y miles y miles de millones de dólares que están allí dispuestos, listos para generar ingobernabilidad. Entonces, cuando se logra por fin entender la escalera que hay que tener para poder decir, vamos, y con esto sacamos a la tiranía, si la sacas y no entiendes todo lo que hay que hacer para volver y darle solidez al gobierno que tiene que llevar a Venezuela para evitar el despeñadero, y no se entiende que ese gobierno tiene que ser un hecho dictatorial, simplemente lo que estás haciendo es moviendo el caos y matando la esperanza de la realidad, matando la vía, la escalera, la oportunidad de la luz, de alcanzar la libertad. Por eso es que es bien importante entender todo eso que hablábamos, pues lo que vale Venezuela, la realidad político-ideológica,
cada una de esas partes y el entramado internacional. Si nosotros no comprendemos eso, si nosotros no comprendemos el colaboracionismo, si nosotros no entendemos la penetración. Esta semana también salió un artículo donde dicen que el chavismo ha penetrado todo con un aparato de inteligencia y todo. Nosotros vivimos hablando, explicando desde el inicio de todo esto, que algo hizo el chavismo es tocar el esquema de la Stasi. Ese esquema que se ve muy bien reflejado en la película La vida de los otros. Ese esquema es lo que ha hecho un esquema de penetración de todo el aparato. En Venezuela fue mucho más fácil todavía porque había muchísimo dinero para pervertir, para corromper, para degradar, para coaccionar a muchísima gente. Por eso es que la visión de el mañana, si se logra la escalera correcta, entender la necesidad de un hecho de fuerza y la necesidad de un gobierno de fuerza para el mantenimiento del camino hacia la retoma de las responsabilidades que traigan las libertades. Si no se entiende eso, simplemente usted está entregando el país. ¿Y por qué ahora encargaron a un astillero iraní la construcción de 2 tanqueros? Bueno, nosotros no podemos hacer tanqueros, nosotros nunca hemos desarrollado de verdad una capacidad que valga la pena de construcción de grandes buques. Irán sí tiene esa capacidad desde hace muchísimos años. Nosotros estamos bloqueados comercialmente, supuestamente, con sus 200 países en los cuales pudiesen estar interesados. Lo cierto es que el mercado de buques petroleros sigue siendo alto. Hacen falta buques, para los que dicen que el petróleo se murió. Hacen falta muchísimos buques en el mercado hoy en día. Se están reflotando buques viejos para poder trasladar frente a las necesidades que existen en el mercado. Y el cliente que nosotros, el proveedor que nosotros nos puede atender frente a la urgencia es Irán, que no puede atender a otros países porque también sufre sus propios bloqueos. Claro. 67 millones de dólares los 2 nuevos petroleros. Por cierto, si nosotros pusiésemos a revisar la cantidad de buques petroleros venezolanos que se han perdido durante los años del chavismo, daría dolor. Muchísimo. Buques increíbles, buques insignias, buques de gran calado, de grandísima capacidad, simplemente los hemos perdido por demandas absurdas, por falta de pago, por violaciones de licencia. Dentro de toda la gran destrucción de Venezuela, la destrucción en la industria petrolera, de lo que era PDVSA Marina, todo esto el chavismo ha sido altamente eficiente para lograr. Sí, vaya que sí. Lo han hecho muy bien. Y aparte de los que se endosaron, ¿no? Para los amigos que ayudaron cuando el 2002 y todo lo demás, que han hecho ciertos magnates por ahí que nada más les endosaron unos buques. Bueno. Y la última noticia, porque ya nos queda poquito tiempo, un estudio del Centro de Investigación del Crimen Organizado, Inside Crime, registró la presencia permanente del ELN en 40 municipios de 8 estados. Así es. Y es algo, ahorita lo tocábamos eso, cómo Petro y Maduro hacen sus negociaciones, estas que nada más generan titulares, pero por debajo cuidan ese juego que está en la frontera, donde hacen vida directa la FARC y el ELN, de una manera constante y con total tranquilidad y con el visto bueno de los dos gobiernos. Sí, si abrimos lo de los 40 municipios, lo podemos colocar bastante más, podemos colocar hasta el municipio Sucre en Caracas, porque ellos les ha dado por hacer las reuniones del ELN en la casona que queda en el municipio Sucre en Caracas, donde estaba la residencia presidencial. Y el viernes también volvieron a ratificar la soberanía sobre el Esequibo, porque por la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, al cumplirse 57 años. Eso es importantísimo, que lo haga el chavismo después de que Chávez mismo había entregado el Esequibo, raya lo ridículo, ¿no? Pero es fundamental mantener esa bandera firme, en alto, y entender que el Esequibo es Venezuela, no solo es que es de Venezuela, es Venezuela. Noel, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto, Dios mediante, el próximo domingo a las 5 de la mañana volvemos a escucharte. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene. Muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros
ya nos despedimos.